se ha sometido al Congreso Nacional el pasado jueves, me parece, si mal no recuerdo, sé que fue la semana pasada, el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales. Y esto ha generado un debate, una reacción negativa de la gente, eh, partiendo de que no es la primera vez que el Estado trata de regular un derecho tan fundamental, una libertad tan fundamental como la de expresión. El concepto, en lo que se llama la jerga de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, se habla de una primera generación de estos derechos que son las libertades. Y la libertad de expresión, de difusión del pensamiento, está en esta primera generación. Y cuando se habla de libertades se quiere decir que es un espacio propio del ser humano en el cual el Estado no debe intervenir a menos que, como dice el artículo 74 de la Constitución, que establece cómo se regulan los derechos, esta intervención sea para evitar la afectación de otros derechos y siempre desde el punto de vista de la razonabilidad, es decir, que la regulación del derecho mediante ley se haga de forma razonable. Y esto es lo que muchos ciudadanos han señalado que no está ocurriendo con esta propuesta legislativa. Sin embargo, vale la pena leerla, vale la pena revisarla. Como todo en la vida, de la lectura que yo he hecho, esta propuesta no es tan mala que no tenga algo bueno, ni es tan buena que no tenga algo malo. Ciertamente queremos rechazarla de plano. La primera reacción es que el gobierno ni el Estado tiene derecho a regular lo que se dice. Sin embargo, hay muchas cosas que se dicen en los medios de comunicación y en las plataformas digitales que uno a veces se pregunta si deberían estar presentes estos contenidos en los medios de comunicación. Yo pienso que vale la pena que se estudie esto, que se discuta. Yo pienso que ha llegado el lugar idóneo para que se produzca este ejercicio, que es el Congreso Nacional. Yo siento y sé, porque fui legislador, fui senador de la República, que el Senado y la Cámara de Diputados tienen las herramientas suficientes para producir un debate nacional en torno a un proyecto fundamental, importantísimo, y que es necesario desde el punto de vista de algún nivel de regulación de los medios, que permita la protección del niño, la niña y los adolescentes, como está planteado en la propia Constitución de la República, que permita la protección de la mujer, que permita elementos mínimos de respeto a normas de convivencia pacífica, porque hay violencia en lo que se dice también. Hay cánones morales y éticos mínimos en la manera en que usted se expresa. Está la ponderación del derecho a la libre expresión con el derecho al honor, el derecho a la no intrusión en la privacidad de la gente, el derecho a no ser desacreditado, el derecho incluso hasta que es un derecho que está consagrado y que se ha desarrollado, el derecho de honor a la privacidad, el derecho al olvido. Si usted me difama y se colocan contenidos que no son ciertos en torno a una persona o a una institución pública o privada, existe el derecho de esa institución de reclamar que esos contenidos sean removidos. De hecho, hay un mecanismo establecido en la Constitución para eso, que es el habeas data en el artículo 70. Aquí hay gente que se le han hecho fichas policiales, por ejemplo, y han recurrido a través de ese mecanismo de protección de su derecho para eliminar esos datos y esas informaciones en los registros públicos. Entonces, no es tan sencillo como decir que se está restringiendo el derecho. Sí, hay elementos en esta ley preocupantes. No podemos llegar a lo que citaba mi compañero y amigo que acaba de hacer Rafael Paz, que acaba de hacer un excelente análisis, al Ministerio de la Verdad de la novela 1984 de George Orwell.
una obra magistral que siempre hay que tener de cabecera porque es una caricatura al régimen totalitario socialista, sobre todo la Unión Soviética, donde se coartaban una serie de libertades, y había 4 ministerios fundamentales. El Ministerio de la Verdad encargado de la propaganda, es decir, de la verdad, pero era para tergiversar la verdad, para controlar lo que se dice, para controlar los contenidos. ¿En beneficio de quién? Del Big Brother, del gran hermano, del Estado, del sistema. No podemos llegar allí. Por eso no estoy de acuerdo con la creación de este Instituto Nacional de las Comunicaciones. Me parece a mí que el engranaje establecido en la propia Constitución para la garantía de los derechos fundamentales, que es precisamente el fuero jurisdiccional, es decir, los tribunales, es suficiente para garantizar el derecho a una reparación si hay una defamación o una injuria, es decir, una violación al derecho al buen nombre y a la propia imagen a partir del ejercicio del derecho a la expresión, que es perfectamente posible que se produzca este daño, este efecto. No hay que regularlo ni restringirlo con anterioridad, sino cuando se produce el daño. Por eso se habla en el artículo 49 de la Constitución, del derecho a la libre expresión sin censura previa, sin regulación previa. Entonces yo pienso que este esfuerzo tiene que ser ponderado. Cuando hablo ponderado, tienen que verse los elementos positivos y negativos del proyecto que se ha sometido. Parte también de un análisis, es bueno decirlo, que se ha hecho con una parte de los sectores de la sociedad que tienen que ver con la difusión de la información y de la libre expresión del pensamiento, sobre todo con los diarios, con los medios de comunicación tradicionales. Hay una participación de la Fundación Institucionalidad y Justicia, por eso hemos visto que ambas instituciones han apoyado este proyecto de ley orgánica sometido por el Poder Ejecutivo, pero parece que no se ha consultado a los que crean contenidos, que incluso están asociados, porque a raíz de una iniciativa, me parece que fue del diputado Bolívar Valera, el Boli, pues se asociaron o se agruparon y tuvimos conocimiento en las redes sociales de la discusión que se produjo en este grupo de creadores de contenido que influyen hoy en día de manera determinante en la opinión de la gente sobre cómo deben regularse o si no deben regularse los contenidos. Yo pienso que sí, que la regulación es válida. Yo no discuto el ejercicio. De hecho, cuando hablamos de estos derechos, y vamos a verlos brevemente, la propia Constitución establece que se regule mediante ley. Por ejemplo, el derecho a la información. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público por cualquier medio, canal o vía, conforme lo determina la Constitución y la ley. Es decir, establece un procedimiento a través de la ley que puede regular los contenidos y la manera en que se ejerce este derecho. Los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas, oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, que están reguladas en este proyecto. O sea, hay elementos para proteger el ejercicio periodístico, esto es positivo, así como hay elementos negativos de restricción y que pudiesen incluso, a pesar de que el proyecto en muchas ocasiones habla de que no hay censura previa, pudiese estas regulaciones incurrir en esa censura previa a través del ejercicio de regulatorio que hace el Instituto Nacional de la Comunicación. Hay otros elementos para proteger la función del periodista. El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley, y esta ley busca, en este caso, de manera que es de los aspectos positivos, protegerlo. Toda persona tiene derecho a la réplica y la rectificación. Es decir, yo tengo derecho a que si se dice algo de mí, contestarlo, corregirlo, rectificarlo. ¿Y cómo se ejerce ese derecho? De conformidad con la ley.
el disfrute de la libertad de expresión e información se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia de conformidad con la ley del orden público. Esta no es la ley perfecta, probablemente y quizás no es ni siquiera una ley buena, pero alguna ley tenemos que tener. Llévatelo, Isidro.